En lo que a mí concierne, distinto a mis colegas conferencistas, quienes se ocuparán más del análisis de los contenidos mismos del marco jurídico del fuero militar, partes de la agenda legislativa de la legislatura que está terminando, que estaba concluyendo entre ayer y hoy. En lo que a mí concierne, digo, me iré por motivos intelectuales y por motivos profesionales a examinar un poco más la relación de estas reformas y particularmente de la del marco jurídico para la paz con el régimen político en Colombia, con su marcha, con sus características y en general con el poder, que es el tema que más me interesa. Una avalancha considerable ha tenido lugar en la aprobación de leyes, incluidos actos legislativos que involucran la reforma de la Constitución. Ha habido de todo en esta legislatura y en las anteriores. Ha habido reformas y políticas que se traducen en medidas legislativas y en leyes. Las ha habido malas y feas, y las ha habido inútiles y buenas. Si hablo en esa avalancha de reformas legislativas de malas y feas, el ejemplo está en la conciliación que hubo ayer con la reforma constitucional de la justicia. En otras palabras, lo que hubo fue algo que hoy el espectador caracterizaba como vergonzoso en la medida, y digo por eso, ahí hay algo malo y feo a la vez, en la medida en que se aflojaron por completo en el último momento en la conciliación todas las medidas concernientes al régimen de inhabilidades de los parlamentarios, al mismo tiempo aflojando los procesos a los que ellos debían someterse en punto a pérdida de la investidura, que ahora va a ser más difícil, la pérdida de la investidura. En otras palabras, es mala y fea, es vergonzosa en la medida en que destruye el espíritu republicano de la Constitución del 91. Si con la Constitución del 91 hay un régimen fuerte de inhabilidades para los parlamentarios, hubo la parapolítica, ¿cómo será ahora que se aflojaron completamente los controles, las limitaciones y la vigilancia en materia de inhabilidades y de pérdida de investidura por parte de los parlamentarios? Pero dejemos por lo pronto eso a un lado y pasemos también a las partes buenas, pero también inútiles. El ejemplo que me parece a mí es a la vez bueno e inútil es el del marco jurídico para la paz. El marco jurídico para la paz materializa constitucionalmente la perspectiva de paz en Colombia, por lo que es bueno. Materializa el horizonte de voluntad de paz, por lo que es bueno. Pero lo hace sin paz, lo que lo hace ya no bueno, sino absolutamente inútil. Es un proceso de reforma en favor de la paz, pero sin paz a la vista. No hay un horizonte cercano de paz a la vista, de modo que allí, en mi opinión, al menos a la manera de interrogante, sería más una reforma inútil que bueno, conteniendo una perspectiva interesante, aunque con muchas limitaciones, hay que decirlo, pero eso se ocuparán mis colegas, en lo que tiene que ver con la incorporación de la justicia transicional como marco para un eventual proceso de negociaciones conducentes a una paz en Colombia. Este marco jurídico para la paz, lo mismo que las otras reformas, esta especie de locomotora legislativa que hubo, una especie de avalancha incontenible de reformas legislativas, está planteando por otra parte un punto que quisiera sostener a manera de hipótesis como introducción, pero que luego abandonaré y hablaré más bien de lo que tiene que ver con la paz. Y es el proceso mismo de consolidación de lo que yo denomino a manera de hipótesis un régimen de coalición hegemónica en Colombia. Lo que se está configurando es un régimen de coalición hegemónica, es decir, de aplastantes mayorías parlamentarias que apoyan el gobierno de turno, o para decirlo de otra manera, un régimen de oposición marginal. Ustedes me dirán, bueno, 8 o 9 senadores
de oposición puede que no sea marginal, pero sí cuasi marginal. Es decir, estamos ante la consolidación de un régimen de coalición hegemónica en Colombia, o dicho de otro modo, un régimen de oposición cuasi marginal, lo que seguramente sirve a la gobernabilidad. Obviamente se aprueban todas las leyes, pero no sirve igualmente a la pluralidad, cuyo centro y cuyo corazón es el debate público, para poder que las distintas fuerzas parlamentarias expresen las reales fuerzas de la sociedad. El papel que juegan algunas de las leyes y reformas legislativas aprobadas es el de crear ajustes dentro de esa coalición hegemónica. Ejemplo, la reforma a la justicia, que en mi opinión es más un proceso de reequilibrios, en el sentido de ir hacia un equilibrio de prebendas y de intereses mutuos entre las altas cortes y el Congreso, intermediados por el Ejecutivo, que un reequilibrio de poderes con base en la autoridad. Se trata básicamente de un ajuste de equilibrios en torno de las prebendas de cada uno de los sectores que conforman las élites políticas dominantes en Colombia. Hay otros, sin embargo, que no tienen una utilidad inmediata, mala o buena. El ejemplo de ellos es el marco jurídico para la paz. No hay una traducción inmediata en lo que tiene que ver con una paz. Es un proceso de reforma legislativa a favor de la paz sin paz. Se pregunta uno, ¿eso qué es? En mi opinión, yo creo que eso se puede examinar como una especie de ejercicio que hace una clase dirigente. Aquí utilizo la palabra clase dirigente no en el sentido marxista, sino en el sentido elitista, de élite política. Clase dirigente en el sentido de élite política. Es el ejercicio al que se aboca una clase dirigente para autolegitimarse. Es un proceso continuo de autolegitimación, o sea, que hay eventos y procesos legislativos que sirven para fines prácticos. Malos, el de la reforma de la justicia, para crear prebendas en favor de la clase política, de la clase parlamentaria. Bueno, eso tiene una utilidad práctica mala, pero tiene una utilidad práctica. Pero el marco jurídico para la paz no tiene una traducción inmediata en un proceso de paz. No hay en curso un proceso de paz. Me parece a mí, en la interpretación que hago, que se trata de ejercicios más bien comprendidos a partir de la antropología política, de la antropología del Estado. Es un ejercicio de ritualización que tiene escenario privilegiado en el Parlamento. El Parlamento mismo es el escenario para poder ritualizar, como si fuera una misa, para poder ritualizar un proceso que en este caso se me ocurre a mí es de autolegitimación de la clase dirigente, que consigue coronarse y rematarse esa ritualización ¿con qué? Con la consagración constitucional de la ley que están aprobando, lo que da como punto de remate alto esa especie de consagración ritual de un ejercicio que no tiene efectos prácticos, pero que sí concierne al poder. Las dos dimensiones grandes del poder son, de una parte, la fuerza y de otra parte, la legitimación. A mí me parece que es ejercicio de autorreferenciación, o sea, que la clase dirigente no hace un proceso de paz inmediato, pero simplemente establece la voluntad de que quiere hacer un proceso de paz. Es un puro ejercicio ritual que se traduce en una formalidad constitucional, más no en un proceso real de paz. No hay una conexión de sentido. Diría cualquier autor o filósofo que tenga que ver con la hermenéutica, con la interpretación. No hay una conexión de sentido entre la reforma que se establece como un puro formulismo retórico, como un discurso que se traduce en un artículo de la Constitución, y los procesos materiales que suceden en la sociedad, procesos materiales que no están traducidos hoy en día en un proceso de acercamiento entre el gobierno y la guerrilla o los grupos alzados en armas. Esto no quiere decir que, por ser una pura fórmula ritual, sea simplemente algo desechable, algo que no cumple ninguna función. Está relacionado con un factor de poder que es la autolegitimación. ¿Y la autolegitimación a propósito de qué? A propósito justamente de la justicia transicional. El marco jurídico para la paz es la incorporación en la Constitución de la justicia transicional
que es la expresión de procesos de poder que han venido teniendo lugar a nivel internacional. Si uno examina la justicia es de una parte la mayor expresión de la soberanía nacional de un Estado. Es la idealización de esa soberanía, puesto que imparte equidad para la sociedad. Pero detrás de esa idealización de la justicia hay procesos concretos de poder. La justicia, si se examina cómo logró llegar a ser el fundamento del Estado, es producto histórico de muchos forcejeos y tensiones acompañados de la fuerza y del poder de unos grupos y otros para finalmente arrebatarle a unos el control de la justicia, de modo que ésta pasara a ser controlada por un ente un poco abstracto que sería el Estado. Pues bien, a nivel internacional ha venido teniendo lugar a través de un curso y un camino de tensiones, de poder y de fuerzas, una especie de concentración de la justicia a nivel internacional como si fuera un Estado soberano mundial, pero sin que haya Estado soberano mundial. La justicia ha venido globalizándose sin estar acompañada de la globalización de un Estado. Sucede lo contrario al Estado nacional. En el Estado nacional la justicia caminó pareja con la constitución de un Estado que es la autoridad nacional monopolizadora de la fuerza. A nivel mundial no hay un gobierno que monopolice la fuerza, pero en cambio sí ha venido acompañada la globalización económica y cultural de la globalización de la justicia a partir sobre todo del final de la Segunda Guerra Mundial, punto de partida desde el cual podemos observar al menos dos momentos fuertes en la transnacionalización y después globalización de la justicia. Uno fue en 1945 con el juicio de Nuremberg contra los criminales de guerra nazis. En el 45 fue la primera manifestación explícita de justicia transnacional, solo que la hubo de un vencedor contra un vencido, que fueron los nazis. Y otro punto fuerte, me parece a mí, en la periodización de constitución de poderes en una justicia transnacional, fue la formación del Tribunal Penal Internacional, sobre todo a partir de 1998. Ahí hay otra coyuntura, pero ya no de una justicia de un vencedor contra un vencido, como fue el caso de los juicios de Nuremberg. Justo y como quiera, pero era el vencedor juzgando al vencido, sino como la constitución, el levantamiento, la elección de una arquitectura institucional que concentra la justicia penal, apoyada sobre todo en procesos de autonomía y de independencia de esta arquitectura institucional. Lo que podemos ver a nivel global y a nivel regional. A nivel global, la Corte Penal Internacional. A nivel regional, me refiero al hemisferio americano, la Corte Interamericana de Justicia. Tanto en la Corte Penal Internacional como alrededor de la Corte Interamericana de Justicia se ha venido por fuerza y con el apoyo de muchos estados creando una especie de institucionalidad autónoma. Allí pues hay lo que podría verse como procesos contradictorios, avances y limitaciones. Avances, el hecho de que se haya dotado, como la Corte Interamericana de Justicia, de que se haya dotado esta institucionalidad de autonomía frente a los estados. O sea, no depende de cada estado. Pueden juzgar y procesar individuos o gobernantes de cada uno de los estados sin que ese estado pueda sujetar la voluntad de estas cortes. De manera que allí hay un avance importante en la globalización de la justicia que se va a concretar sobre todo en esta justicia transicional y en la defensa del derecho internacional humanitario. Pero limitaciones en la medida en que todavía jala hacia atrás frente a esos avances de la justicia globalizada los intereses de estados particulares que a los avances de la justicia globalizada oponen el interés nacional de cada estado y la fuerza. Vale decir, el caso de Estados Unidos, de una parte que no ha aceptado a la justicia, a la Corte Penal Internacional, que se separa de los compromisos vinculantes de la Corte Interamericana de Justicia, de otra parte China, la India, Cuba, países que de ninguna manera aceptan las decisiones de esa, pero aún con esas limitaciones hay avances en esta justicia. Retomando el hilo, entonces diría yo que en el caso de la incorporación que se acaba de hacer por parte de las élites colombianas de esa justicia transicional, hay una intención entonces de incorporar procesos de poder que han venido dándose en la concentración de la justicia globalizada de orden penal en la Constitución colombiana como un hecho de patentizar
algo que simbólicamente es aceptado de manera general. ¿Sí me entienden? Cuando un Estado se auto-legitima, cuando adopta cosas, aunque no van a tener efectos prácticos, cosas, lo que llamaría alguien una especie, lo que llamaría yo una especie de procesos de simbolización positiva. Adoptar la justicia transicional, que ha venido cobrando fuerza en la arquitectura institucional global, es inscribirse en un proceso de adopción de algo positivamente generalizado. Y ahí pues la funcionalidad no práctica sino simbólica para la clase dirigente de autolegitimarse mediante la adopción constitucional de la justicia transicional. Pero por otra parte, tiene que ver también con factores de poder y de fuerzas internas. Me parece a mí que la incorporación constitucional de la justicia transicional que acaba de hacer la clase dirigente en Colombia refleja y expresa, aunque no lo reconozcan explícitamente, una relación de fuerzas en el terreno del conflicto armado en Colombia. No hubiese necesidad de incorporar una justicia transicional en la Constitución si, como decía el anterior gobierno, conflicto no hubiese, si ya estuviesen derrotadas las fuerzas de los alzados en armas. Es el reconocimiento de una fuerza real en el terreno que es la fuerza de los alzados en armas en Colombia. Esa es una primera realidad de fuerzas que tiene expresión en la adopción de esa justicia transicional en el orden constitucional. En otras palabras, es el reconocimiento del fracaso de lo que el general Padilla, muy optimista, llamó hace 4 años o 3 el fin del fin de la guerrilla. No hubo fin de fin, no hubo derrota, no hubo destrucción del alzado en armas. Aquí no vamos a hacer consideraciones morales sobre la justificación o no de una acción de esta naturaleza, sino constatando hechos. La incorporación de la justicia transicional es el reconocimiento del fracaso del fin de las FARC o de la guerrilla. Eso me parece a mí que coloca en la perspectiva de correlación de fuerzas el tema de la incorporación de la justicia transicional de modo constitucional. Este tema del conflicto armado en Colombia, frente al cual se establece esta reforma de orden constitucional, nos plantea el tema de la relación entre la moral y la política. Usualmente los medios de comunicación y los opinadores, lo mismo que los, llamémoslo así, los políticos o los que toman decisiones, los decision makers, es el problema de que solo se reduce a un tema moral, la condena de los alzados en armas. ¿Por qué? Por malos, porque cometen atropellos, porque cometen tropelías o feronías contra la sociedad civil. El problema es que el tema del conflicto armado interno en Colombia no es un tema que se aborde solamente en el tema moral. Es ante todo un tema o un problema, primero, que tiene que ver con la correlación de fuerzas. Segundo, tiene que ver con las estructuras organizativas. Y tercero, tiene que ver con el tema del modelo económico-social. En mi hipótesis, el conflicto armado en Colombia es un conflicto que presenta una cosa de bulto, en mi opinión, es la durabilidad y capacidad de perturbación de los alzados en armas, independientemente de la calificación moral que hagamos sobre sus acciones. Esa durabilidad en el horizonte del tiempo, 48 años, y esa capacidad de perturbación está hablándonos entonces de una correlación de fuerzas. Primero, sintetizo la hipótesis mía: la correlación de fuerzas en Colombia se mantiene en la capacidad de perturbación de las FARC, aunque haya modificaciones estratégicas. La última ofensiva del Estado, que ya lleva 10 años, consiguió restarle potencial de ofensiva estratégica a las FARC, pero no las destruyó. Es decir, cuando me refiero a potencial ofensivo, es lo que al punto al que llegaron las FARC hasta el año 99, digamos así, entre el 96 y el 99. Lo que hizo el Estado con su ofensiva de la seguridad democrática y el Plan Colombia fue quitarle potencial ofensivo de carácter estratégico, pero no destruirlas. Lo que uno puede observar en las FARC es, por este instante, un repliegue generalizado de orden estratégico, pero con recuperación en los 3 años últimos, no solo en los 2 años de Santos, sino incluido un año de Uribe, recuperación en los últimos 3 años de capacidad de hostigamiento. En la guerra uno puede estar en repliegue general, pero puede no actuar. Pero la FARC ha conseguido en los últimos 3 años
está replegada para evitar una destrucción total, pero ha recuperado la capacidad de hostigamiento, como podemos verlo claramente en el Cauca, en Putumayo y en Nariño. Ahora bien, hay otro factor que es la organización. Los sociólogos de la movilización de recursos hablan siempre de que no solamente la fuerza en sí, sino que al mismo tiempo un factor importante en un conflicto es la constitución de redes y estructuras organizativas, y las FARC ha probado ser la expresión de una estructura muy definida, muy sólida, enraizada con sectores de la población y de las comunidades a nivel local, en el mundo rural. Más que hay una organización clara con dirigentes, con jerarquías, con solidaridades y con capacidad de repliegue y con capacidad de constituir reservas. Las reservas son aquellas que atrás están protegiendo con territorios y con estructuras de bolsones que hacen que sea flexible para cuando nos ataquen poder resguardarse. Hay una capacidad de reclutamiento. Las FARC lo que han probado es una capacidad de reclutamiento, y a pesar de haberles eliminado por forma física, por prestaciones, hablan de 20.000, sin embargo conserve unos 10.000 o 9.000 hombres en armas, prueba una gran capacidad de reclutamiento. Bien, no me voy a extender en eso, sino la hipótesis es que hay una organización definida, aún con todas sus limitaciones éticas, el narcotráfico, etcétera, que persigue el poder y que mantiene unas reivindicaciones y un discurso de orden social. Ese es el otro punto. El tercer punto, en mi opinión, rápidamente, es lo económico y lo social. El modelo económico social de Colombia, que en mi opinión es un modelo de crecimiento con desigualdad, con pobreza. O para decirlo en otros términos sociológicos, es un modelo de tremendos procesos de movilización de recursos, de disputa de recursos. Arauca, Magdalena Medio, Urabá, de movilización intensa de recursos en medio de una sociedad que de alta movilidad social, no, de baja movilidad social. Cuando hablo de baja movilidad social en términos sociológicos es de cambio de estatus, de abajo hacia arriba. Hay constitución de clases medias urbanas, pero no en la misma proporción que la hay en los demás países o en muchos de los países comparables con Colombia. De manera que mucha movilización de recursos en medio de una movilidad baja de estatus, de una movilidad baja social, se traduce en ¿qué? En disputas violentas, en valorizar la violencia como instrumento para poder constituirse uno en actor social y de paso querer aspirar a ser actor político, como parecía anoche en el caso del capítulo de Pablo Escobar, queriéndose constituir en actor político, utilizando para eso la ruptura de procesos convencionales y rompiendo obviamente reglas por medio de la violencia. De manera pues que allí tenemos tres factores que nos llegan a la hipótesis siguiente en materia de conflicto real. No estoy hablando de la reforma constitucional, del conflicto real, y es un punto en el que, si bien ha sufrido derrotas enormes la guerrilla, hay un punto que me parece a mí se acerca mucho en un conflicto asimétrico a una especie de agotamiento. Yo lo llamaría así, agotamiento del factor escalada. En toda guerra hay un factor escalada. Toda guerra, por su lógica interna, yo golpeo, usted me golpea más fuerte, yo lo golpeo más fuerte, y así hay una escalada. Pero hay un punto en que se agota. En que la escalada se agota, ¿por qué? No porque sea buena persona Timochenko, porque sea buena persona el ministro de Defensa en Colombia. No es por problemas intencionales, sino sobre todo por problemas reales de un decrecimiento de las ganancias. Las ganancias comienzan a ser decrecientes. En otras palabras, podemos utilizar en la guerra la tesis económica neoclásica, que es un incremento decreciente de las ganancias. Comienza a haber un incremento decreciente de las ganancias tanto del Estado como de la guerrilla. Yo creo que lo que hubo ahora después de la ofensiva del Estado de 10 años es el hecho de que la guerrilla ya no solamente va a pensar en tomarse el poder, no puede, pero no solo eso, sino que no puede pensar ya en pasar a una ofensiva estratégica, que no puede pensar ya a niveles de ofensiva estratégica. Va a hacer hostigamientos tácticos, pero no va a pasar a ofensivas de orden estratégico, de mantener combates durables o de tomarse grandes poblaciones y mantener, o poblaciones y mantener combates masivamente de 1.500 guerrilleros. Ya no va a haber eso. Entonces, pero no va a haber final de la guerrilla. Entonces ahí tenemos una situación de probable limitación, de probable agotamiento del factor de escalada, lo que coloca la cosa en términos
de una especie de emparejamiento, aunque con desniveles muy grandes y con asimetrías muy fuertes entre el Estado y la guerrilla, que podría crear eventualmente las condiciones para una negociación, en vista pues del reconocimiento que hiciera eventualmente cada uno de los dos contendientes de que no hay horizontes para muchas ganancias posteriores, sino para mantenerse en la situación en que cada uno está. Ahora bien, eso plantea entonces rápidamente el tema de la solución al conflicto colombiano, no solamente ya mediante una salida militar, una derrota total de la guerrilla, sino mediante una negociación política que no excluye obviamente la presión militar, que la incluye, pero que abre posibilidades grandes para una negociación política. En cierta forma, el mensaje de la incorporación de la justicia transicional en la Constitución podría ser el reconocimiento de que hay necesidad de abrir eventualmente ese horizonte, el horizonte de una posible negociación. Pero esa negociación tiene que ver con las conductas. No solamente basta tener una relación de fuerzas, sino que esa relación de fuerzas se traduzca en una percepción del sujeto político. O sea, que el Estado Mayor de las FARC, lo mismo que el Estado Mayor del Ejército y las élites políticas, se convenzan de la necesidad de que puede ser ganancioso entrar a un proceso de negociaciones. En ese marco de las posibilidades de una negociación política, yo inscribo, no voy a extender en eso por cuestiones de tiempo, para no estorbarle tiempo aquí mi colega Gustavo Verón, que ya llegó, sino voy a saltar y voy a plantear las posibilidades de que, en el sentido de que la justicia transicional dejara de ser una sola fórmula retórica y pasara eventualmente a convertirse en un factor que tuviera conexión de sentido eventualmente con un proceso real de negociaciones. La justicia transicional se basa fundamentalmente en la verdad, la justicia y la reparación. Yo voy a hacer hincapié en verdad y justicia. Y lo voy a hacer, no resisto la tentación de hacerle una lectura a la luz de Michel Foucault. Michel Foucault, en una de sus famosas conferencias en Río de Janeiro, cuando habló de la verdad y de las formas jurídicas, justamente trató de hacer conexión entre la justicia como un proceso de búsqueda de la verdad, un proceso distinto de búsqueda de la verdad. Y para eso se inspiró en el texto de Gilles Deleuze, El Arquetipo, en el que Gilles Deleuze subvierte un poco la teoría freudiana del inconsciente representado en Edipo, el deseo inconsciente y ciego, y por el contrario dice que es intermediario, que es el psicoanalista. Es otra forma de poder, no es la destrucción del poder, sino es otro poder que se instala allí, dice Gilles Deleuze, pero no va a meter con Gilles Deleuze en el Arquetipo, sino con Foucault. Foucault se inspira en eso y dice, no, esto me motivó mucho, voy a hacerle una reinterpretación que seguramente muchos de ustedes conocen, en la famosa conferencia Edipo y la verdad, o Edipo y la justicia, creo que es. Voy a hacerle una reinterpretación a Edipo, la gran tragedia de Sófocles. En la lectura que le hace Foucault a la tragedia de Sófocles, Edipo Rey, establece que allí hay en ese momento, tipo siglo V antes de nuestra era, con respecto a la Grecia arcaica del siglo VII o siglo VIII antes de nuestra era, hay una modificación, que va a influir mucho en la cultura occidental, hay una modificación en la consideración sobre la justicia, en la búsqueda de la verdad. Ya no es el juego de la prueba, dice él, como en la Grecia arcaica, no es el juego de la prueba cuyo centro fundamental era el juramento. Jure si usted hizo eso o no. Entonces ya ante los dioses nadie pudiera comprometerse con un perjurio y terminar diciendo no, yo hice ese mal. Dice, hay un cambio y el proceso de la búsqueda de la verdad mediante la justicia se hace mediante un proceso simbólico que incluye el acoplamiento de parejas distintas en la búsqueda de la verdad. Aparece la mitad de la verdad y hace falta indagar la otra mitad. Es otra pareja que permite entonces ajustar poco a poco la verdad en un proceso que a él se le asemeja al proceso mediante el cual alrededor de Edipo se va buscando la verdad de lo que pasó, la peste con la que se castigó a Tebas. La peste era una cosa, pero la causa es un asesinato. Entonces dice, hay
emparejamientos que van estableciendo acoplamientos para buscar la verdad, en el centro del cual está ¿qué? Si en la justicia arcaica estaba la prueba, el juramento, en este, dice Foucault, en su lectura perspicaz e imaginativa, es el testigo, el testimonio. Es los testigos que van permitiendo el acoplamiento de esas distintas partes de la verdad. Uno solo no da toda la verdad, tiene que demostrarse otro a través de los testigos. De ese que, el testigo griego sería ese que pudo ver. Ese que pudo ver en el pasado algo y lo traslada al presente para decir yo vi eso, y entonces así se va armando el Lego de la verdad, el juego de la verdad a partir de acoplamientos. A través de testigos que él sitúa en parejas en tres niveles con su lectura de Edipo Rey. Una, la lectura de las divinidades. Consultado el oráculo de Delfos interviene Apolo, rey solo. Pero no interviene solo, tiene que ser complementado por otro que, aunque es humano, tiene cierta divinidad, que es Tiresias, el adivino. De manera que entre Apolo y Tiresias conforman una primera pareja, que es la pareja de las divinidades. Una segunda pareja es la pareja de los soberanos, que es Edipo y Yocasta, que en sus conversaciones van estableciendo en qué encrucijada fue que se mataron a Layo, alguien mató a Layo, y después viene la tercera pareja, en ese escala de emparejamientos, de testigos, que es la del esclavo y la del pastor, que es el pueblo. Entonces aquí tenemos las divinidades, los monarcas o reyes y el pueblo, encarnado en un esclavo y en un pastor de lo más recóndito de un bosque, que terminó descubriendo, en fin, rematando el descubrimiento. O sea que en el señor Foucault hay una caracterización de emparejamientos para a través de testimonios darnos la verdad, pero también no solo un emparejamiento, sino de varios emparejamientos que se van complementando. Él dice va existiendo como un desplazamiento, una movilidad para materializar finalmente toda la verdad. En ello las dos parejas fundamentales son la de la divinidad y la del pueblo, dice Foucault. En la de la divinidad y la del pueblo se remata finalmente lo indispensable para que se consuma el descubrimiento de la verdad por un proceso judicial, metafórico en este caso. ¿Qué papel desempeña el emparejamiento, el acoplamiento de las divinidades, del Dios y del adivino? La profecía, la parte mítico-profética. Y el pueblo, lo empírico, la observación material de los acontecimientos, de manera que lo que hace el pueblo es materializar empíricamente, con su visualización y acercamiento a los hechos, la profecía de los dioses y del adivino. A mí me parece que en este caso, yo intentaría forzar un poco las cosas rápidamente, hay de una parte la consagración constitucional de una fórmula que es la justicia transicional, que en este caso jugaría el papel profético que Foucault le adjudica a los dioses. De manera que en el caso de la fórmula constitucional, es apenas una fórmula que de otro modo sería vacía, está revestida de un cierto carácter profético, es decir, la idealización, lo que debiera ser, pero no es. Solo es en el pueblo donde cabe la posibilidad que, me parece a mí, no sé si forzando las cosas o no, metería yo sobre todo en las víctimas de todo un conflicto, donde podría haber testimonialmente la posibilidad de materializar lo que es ideal apenas. De manera que allí se podría pensar en la única posibilidad realmente de lo que es pura fórmula retórica en la Constitución, pudiese traducirse en la apertura, en la orientación con una conexión de sentido con la realidad de un proceso, la unión, la articulación entre eso profético, divino, que está encarnado en la fórmula constitucional de la justicia transicional, y el testimonio de las víctimas y el testimonio de lo que es sociedad civil que ha sufrido las consecuencias de un proceso de conflicto interno, sangriento, desgarrado, con violación de derechos humanos, etc. En la mitad queda el poder, en la mitad queda Edipo, pero en la lectura de Foucault, Edipo es el poder en sí mismo, no es el inconsciente de Freud, es el poder por el poder, que es nuestro gobierno. El poder que puede hacer reformas no para establecerlas en la traducción de la realidad, sino para perpetuarse en el poder, para reproducir las condiciones del poder, el poder que reproduce las condiciones para él mismo mantenerse. Digámoslo, no es el ejemplo claro, pero para ilustrarlo un poco, es el poder que hace las cosas para poder reelegirse, digámoslo así.
si se quiere, en el caso del gobierno anterior y de este. Es el poder que en Maquiavelo es solo sentido si se reproduce como poder. Ese sería Edipo, y ese sería, en el caso del ejemplo forzado que hago un poco, si se quiere, abusando aquí de la libertad que me da esta intervención, establecido en los gobiernos, en el Estado. Ese poder de ese Foucault sobra, corre el riesgo de sobrar por la conexión de sentido entre la profecía divina y la intervención empírica del pueblo y material del pueblo como testigo. Digo yo, en este caso corre el riesgo de sobrar si se empeña solamente en reproducirse como poder divorciado del saber, pero que en las palabras de Foucault podría recuperar un papel histórico, digo yo ya hablando de los gobiernos colombianos, si recuperan el saber, y en este caso el saber lo traduzco en el saber de la historia, y la historia la traduzco en dos palabras: paz y cambio social. No paz y cambio social, sino paz con cambio social. En las posibilidades de hacer paz con cambio social y de abrir aperturas en ese sentido, es que el gobierno, que puede sobrar perfectamente frente a la Constitución, al pueblo, recuperar su papel, mejor dicho, hablando en los términos de la metáfora de Santos, recuperar el papel activo de controlar las llaves de la paz, pero esas llaves de la paz, en mi opinión, solo se abren teniendo en cuenta las características de las FARC con el tema social. Las FARC es una guerrilla que está muy apegada al tema social, a otros temas horribles, como quieran ustedes, pero es algo central en las FARC, el tema social. Es allí donde radica la recuperación histórica del papel del que está la mitad que puede sobrar, que es el Estado, que es el gobierno, y ese tema se traduce en la posibilidad de reformas sociales. Sin reformas sociales pierde conexión de sentido la profecía constitucional y la intervención de las víctimas y del pueblo. Ahí radica la posibilidad de una real horizonte, un real contexto en términos de paz que le dé sentido finalmente a lo que por ahora es una fórmula retórica, como es la consagración del deseo de paz y del marco jurídico para la paz en la Constitución. Reformas sociales, transformaciones sociales, quiebre fundamental de lo que ha sido un modelo completamente perverso, que por cierto, en mi opinión, ha dado lugar al crecimiento mismo de las guerrillas, que es el modelo de crecimiento con pobreza y con desigualdad. Gracias.